como aquellos procesos de cambio estructural que modifican las relaciones entre los actores locales y que, bueno, es concretamente a esto último a lo que nos referimos como desarrollo local. Entonces, se establece en el trabajo una serie de precisiones conceptuales entre el proceso de desarrollo local y estos elementos que acabo de mencionar: iniciativas de desarrollo local, objetivos, estrategias y líneas de acción muy concretas. Solamente los menciono en este momento, los voy a desagregar un poco más adelante. Dentro de este trabajo también se incorpora el concepto, más que concepto, se incorpora la importancia de la globalización como elemento determinante en los procesos de desarrollo local a través del estudio de sus manifestaciones. Normalmente nosotros podemos ver la llegada de una cadena comercial o de un nuevo giro de negocios en nuestra localidad, evidentemente miembro de una cadena transnacional, por ejemplo. Podemos ver también cómo van cambiando nuestros gustos, nuestras preferencias, los programas que vemos, en fin, son manifestaciones de la globalización, son perceptibles fundamentalmente. Sin embargo, habría que analizar en este caso también los efectos que tienen estas cosas, y aquí es precisamente donde se rescata el trabajo empírico que se hizo en los 3 municipios. ¿De qué manera la globalización afecta la serie de relaciones que existen entre los actores locales? ¿Cómo alteran la estructura económica local, las mismas relaciones sociales, en fin? Podemos ver también que la globalización se manifiesta como una serie de condicionantes a precisamente esta forma de organización de los actores locales. Hay algunos conceptos complementarios como son la definición del factor de cohesión interna, que no es otra cosa más que aquella actividad que cohesiona iniciativas, recursos, esfuerzos por parte de los actores locales. Esto fue determinante en la selección de los casos de estudio. Por ejemplo, en el caso de San Mateo Atenco es conocido por todos nosotros que el eje de su economía es la producción y comercialización de calzado. En este caso, considerar este factor de cohesión interna como elemento de análisis nos permite identificar los cambios que se van generando precisamente a través de los efectos de la globalización y que alteran estructuralmente las relaciones económicas y locales en este municipio. Otra distinción que se hace en términos conceptuales es entre los actores locales y los actores del desarrollo local. Podríamos entender que los actores locales son todos aquellos individuos u organizaciones asentados en una localidad que radican en ella y en ella se desenvuelven, y a los actores del desarrollo local como aquellos actores que además, que pueden o no radicar en un ámbito local determinado, pero sí tienen una incidencia directa en el mismo. Simplemente pondré un ejemplo: en el caso de Valle de Bravo hay una gran cantidad de actores locales, individuos u organizaciones, pero no puede negarse que el gobierno estatal o el gobierno federal se convierten en actores determinantes del desarrollo local, y es importante establecer esta distinción en términos conceptuales. En términos metodológicos, la vertiente de este trabajo pretende aportar en cuanto al establecimiento de una pauta de análisis. No se trata de una receta, solamente de una secuencia de actividades lógicas para el análisis de las realidades locales que puede ser susceptible de replicarse en otros casos de estudio. Esta secuencia, platicada en términos muy generales, se refiere a la identificación y análisis del factor de cohesión interna en los ámbitos locales, la identificación de las capacidades de los actores locales, capacidades a las que me referiré más adelante, pero que tienen que ver con la capacidad de organización, la capacidad de generar los instrumentos que les permitan conseguir sus objetivos y la capacidad que tienen para ubicarse dentro de un contexto, digamos, regional o internacional, un contexto más amplio que les define una serie de posibilidades y limitantes que de alguna manera condicionan su organización también. También en esta secuencia puede señalarse el análisis de las matrices de origen de las iniciativas de desarrollo local. Aquí se tienen que investigar a qué corresponden precisamente estas iniciativas, cuáles son los objetivos de los actores locales y cuáles son las características fundamentales de sus estrategias en la búsqueda del desarrollo local. Entonces, retomaría yo aquí un elemento central. Cuando buscamos analizar un proceso de desarrollo local, es fundamental partir del análisis de las capacidades de los actores. Señalaba hace un momento, son 3 variables fundamentalmente: la capacidad de organización, que puede analizarse a través de la identificación de organizaciones reales, de la organización real de los actores locales. No me refiero a la integración de asociaciones civiles o grupos de ciudadanos, sino a la organización que se genera en torno a un proyecto
de interés común o en torno al análisis o a la confrontación de un problema que los afecta de manera determinada. Entonces son dos elementos dentro de esta variable que pueden analizarse. Por un lado, la identificación de esa organización general en torno a un objetivo común, y por otro lado, la existencia de un proyecto común para poder enfrentar las vicisitudes que genera este proceso. Por otro lado está la capacidad instrumental. Aquí podemos hablar de 4 instrumentos fundamentales por parte de los actores locales. El primero de ellos es el que se refiere a instrumentos de planeación. Esto es la capacidad que pueden tener los actores locales para definir un horizonte, para definir una serie de metas, una serie de objetivos y sobre todo las estrategias que les permitan alcanzarlos. Instrumentos de concertación, porque de todos he sabido que un buen plan, si no se instrumenta, si no se consensa, si no se logra no se logra que sea compartido por todos, difícilmente puede avanzar. Instrumentos de gestión, porque aquí es importante la habilidad que tengan, las habilidades y capacidades que tengan los actores locales para obtener los recursos que necesitan para poder soslayar o más bien evitar aquellos obstáculos que impidan la consecución de sus objetivos. Y de manera muy importante, instrumentos de comunicación social, instrumentos que permiten retroalimentar los proyectos existentes, de alguna manera también permiten identificar las debilidades que puedan tener los mismos, y es otro de los instrumentos. Solamente los repito, son instrumentos de planeación, de concertación, de gestión y de comunicación social. Estamos agregando aquí una tercera vertiente de análisis, una tercera variable que se refiere a la capacidad sistémica. La capacidad sistémica tiene que ver con el conocimiento y percepción que tienen los actores locales de su posicionamiento en su ámbito local, regional, nacional e internacional. Ver en este análisis, en esta visión de su posicionamiento, identificar, los riesgos, las oportunidades, en fin, todos aquellos elementos que condicionan su posible organización y por lo tanto la forma en que pueden enfrentar los retos de la globalización. Asimismo, esta capacidad sistémica tiene que ver con la capacidad que tienen, las habilidades que tienen los actores locales para establecer vínculos con otros actores locales, vínculos que apoyen precisamente estos procesos de desarrollo local. Y en este sentido está muy vinculado el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación. No es lo mismo utilizar el Internet para chatear que utilizar el Internet como herramienta para la apertura de mercados, para el intercambio de información y en general para poder hacer avanzar aquellos elementos que son estratégicos en los procesos de desarrollo local. Todas estas capacidades de los actores locales se ven de alguna manera determinadas en su conjugación por elementos de carácter sociocultural, económico, institucionales y también aquellos elementos derivados de la globalización. Y abordo cada uno de ellos de manera muy rápida. Estos 4 elementos que acabo de mencionar son condicionantes, de alguna manera determinan, condicionan, le dan un matiz específico a la forma en que se relacionan los actores locales. Y si hablamos de una condicionante sociocultural, podemos encontrar que algunos elementos, por ejemplo la confianza social, la capacidad de poder confiar, de creer que nuestra contraparte en una relación contractual va a respetar los términos de la misma, que podemos tener certeza en los compromisos que establezcamos, es una cuestión fundamental. Y nosotros la podemos identificar como algo que de alguna manera determina las capacidades de organización y las posibilidades de desarrollo local en los municipios. Concretamente me referiré más adelante al caso de San Mateo Atenco. Las condicionantes de tipo económico tienen que ver con la existencia o no de una vocación económica definida. Cuando esta vocación se encuentra plenamente definida, pueden generarse este tipo de procesos de desarrollo local con mayor facilidad. Si no existen, tampoco resulta una cuestión determinante en extremo, pues algunos autores nos hablan precisamente de la posibilidad que ofrece precisamente la globalización para poder redefinir las vocaciones económicas de los territorios. Las condicionantes de tipo institucional se refieren a la fortaleza precisamente del marco legal y de las instituciones sociales que digamos de alguna manera rigen el comportamiento de los individuos. Cuando nosotros sabemos que las leyes se van a cumplir, cuando sabemos que el marco legal es ajustado, es adecuado a nuestra realidad, entonces nosotros podemos entender de manera lógica la forma en que se comportan los individuos, tener certeza de nueva cuenta en los contratos